Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Laura Alejandra Barrera Jiménez, del grupo 9151 del módulo 100, antecedentes de la psicología. En esta ocasión vamos a ver orígenes de la psicología científica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos que Kant había negado la posibilidad de que la psicología pudiera ser estudiada científicamente. Y junto con Kant, Comte, que fue el fundador del positivismo clásico, ambos negaban la posibilidad de que la psicología pudiera estudiar la ciencia. Incluso en este aspecto, Comte consideraba que la ciencia solo podía estudiar lo tangible y por lo tanto la conciencia no lo era, por lo que no se podía estudiar experimentalmente hablando. También lo acompañaban Ernest Marx, que consideraba que la ciencia no debía usar conceptos inobservables y por ende que no se pudieran medir. Y John Stuart Mill, que consideraba que el método inductivo riguroso podía dotar de carácter científico a la investigación psicológica. Él era un filósofo que estaba un poquito avanzado a su época y consideraba que la psicología sí podía ser una ciencia que estudiar. También otro de los antecedentes importantes de la psicología experimental fue Lee J. Cronbach, que identificó dos perspectivas metodológicas en la psicología. La primera, que es el método correlacional, que establece relaciones entre distintas variables, y la segunda, la investigación experimental, que consiste eh, en manipular una variable o varias, dejando constante el resto de las condiciones. Estos principalmente son los antecedentes de la psicología experimental. Ahora vamos a ver lo que es el nacimiento de la psicología científica. Como podemos recordar, ya en alguna ocasión habíamos visto que Wilhelm Wundt era considerado el fundador de la psicología científica, pero hay muchos registros de trabajos anteriores de otros médicos, filósofos y psicólogos que se también dedicaron a hacer experimentación con la mente humana. Entre ellos vamos a distinguir a Ernst Weber, que estudió la fisiología de los órganos sensoriales. Hizo experimentos para descubrir el umbral de las sensaciones, planteó la mínima diferencia perceptible, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, y su aportación más grande fue el haber descubierto que la experiencia subjetiva, es decir, en este caso las sensaciones, podía examinarse experimentalmente y describirse con números, lo que abría el camino ya a lo que vendría a ser la futura psicología científica. Y Gustav Theodor Fechner, que advirtió que las sensaciones no son siempre proporcionales a las características de esto. Y con esto entramos al tercer tema, que implica lo que es la medida de las sensaciones. Fechner utilizó tres métodos para determinar la magnitud de las sensaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el método de estímulos constantes, que consiste en medir la diferencia requerida entre dos estímulos para obtener un alto porcentaje de aciertos en juicios comparativos sobre las propiedades físicas de los estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí en el chico de la foto tenemos dos botellas, en realidad estas botellas están llenas de agua, entonces tenemos una botella base que sería, por ejemplo, esta, y en esta botella le van agregando de 5 en 5 mililitros hasta que él dice que ya hay una diferencia de peso. Entonces eso es lo que marca la diferencia requerida entre estos dos estímulos para poder determinar cuál pesa más, dependiendo la cantidad que le vamos colocando. Otro método que utilizó Fechner fue el método de ajuste, donde los sujetos ajustan un estímulo variable hasta que lo perciben al estímulo constante. Aquí en este caso puse el ejemplo de los focos, que bueno, si en este caso este está prendido, este tendría que tener como un regulador y irlo prendiendo poco a poco hasta que el sujeto diga que está exactamente igual a su visión, ¿no? Y por último, el método de los límites sirve para determinar el umbral diferencial en la comparación de un estímulo con otro que sirve de modelo.
Por ejemplo, bueno, aquí sí está un poquito borrosa la imagen, pero si se fijan, tenemos aquí dos pesas iguales y en esta de este lado tenemos una pesa extra, que es esta pequeñita, lo mismo se ve acá, que el umbral diferencial es cuando vamos poniendo estos pesarios y el sujeto nos dice, ya siento que este pesa más, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, si esta pesa 1 kilo y aquí hay 1,75 kg, digámoslo así, pues resultó que necesitábamos 75 miligramos para que él pudiera determinar que había un umbral. Es la diferencia para percibir el cambio en el peso. Y ahora vamos a ver lo que son los estudios de Helmholtz sobre los tiempos de reacción, que bueno, realmente esto es bastante interesante. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, perdón, médico y físico alemán que contribuyó de manera significativa y relevante en varias ciencias, destacando sus trabajos en física, medicina y psicología principalmente. En 1850, él da a conocer sus hallazgos en la medición de los tiempos de reacción nerviosa en animales y en hombres, pero específicamente en la rana. ¿Cómo se hizo estos estudios? Bueno, era este aparato que está aquí, ¿sí? Preparó una sustancia nervovascular en la pata de rana, hizo una estimulación de un nervio en 2 puntos a diferentes distancias, y bueno, midió el tiempo de reacción, sustrajo el tiempo de reacción de un punto a otro. Aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, aquí se puede decir que está el estímulo y bueno, él puso un electrodo a cierta distancia un poquito más grande que la otra y bueno, aquí es donde sustrajo este tiempo de reacción de un punto a otro y aplicando la fórmula clásica de velocidad es igual a espacio sobre tiempo, determinó que en la rana la velocidad obtenida fue de 27.4 metros por segundo. En humanos, la velocidad obtenida fue de 35 metros por segundo aproximadamente. Y también hizo unos estudios en nervios sensoriales de un organismo intacto, de un organismo intacto y la velocidad que obtuvo fue de 50 a 100 metros por segundo. Ojo, aquí son en nervios sensoriales y estos dos estudios que marca aquí son en nervios motores, perdón, en músculos, discúlpenme. Ok, vamos a ver lo que son los primeros laboratorios de psicología experimental. Aquí sí ya vamos a hablar de Wilhelm Wundt, que fue un personaje muy relevante en la historia de la psicología experimental. Perdón. Fue el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y de la primera revista dedicado a los trabajos de este. Fue alumno de von Helmholtz, que también lo influyó mucho en hacer este tipo de estudios. Y bueno, dentro de su método o técnica de investigación utilizó la introspección, que denominó como percepción interna, que consistía en la producción de respuestas inmediatas a estímulos controlados y que son solo fiables si son reproducidos varias veces. O sea, repetir el estudio una y otra vez y que fueran constantes los resultados, ese era un resultado fiable. Eh, Sus estudios se centraron principalmente en lo que es la sensación y la percepción. Dentro de esto planteó la cronometría mental basado en el trabajo de Helmholtz. Trataba de determinar la velocidad de los procesos mentales siguiendo los trabajos de otro filósofo que era Donders, que decía que si un suceso A dura un segundo y un suceso A más B dura 2 segundos, entonces, por sustracción, el suceso B dura un segundo. Aunque esto es incorrecto porque ya después se dieron cuenta que en el caso de los procesos mentales complejos no se podían comparar con los procesos mentales sencillos. Aún así, se llevaron a cabo estudios para observar los tiempos de reacción de las personas con estímulos manipulados y Paragun debía dedicarse a identificar los elementos que formaban la conciencia, que era su objeto de estudio. Dentro de esto, determinamos entonces que los objetos de la psicología fisiológica experimental son básicamente estos tres. El análisis, que consiste en analizar nuestra experiencia
a fin de llegar a determinar los componentes de esta. En este caso, lo que nos decía Gunt era de que no quería determinar la temperatura en medio de un termómetro como se hace normalmente, sino cómo la sentíamos nosotros, cómo la percibíamos nosotros. Eso es una respuesta inmediata. Y dentro de estas dos situaciones encontró o dividió los contenidos subjetivos en dos partes, que son las sensaciones y los sentimientos simples. Y las sensaciones, pues, son los elementos objetivos, como les vuelvo a repetir, el sentir una textura, la temperatura, el sentir el agua y todo eso. Y esto se maneja o se mide por intensidad y duración. Y los sentimientos simples, que son los elementos subjetivos, que bueno, aquí hay dos maneras de medirlos, que es el cuantitativo por medio de la intensidad y el cualitativo por medio de la teoría tridimensional del sentimiento que Wundt creó, donde teníamos el punto de vista hedonista, que podría ser agrado y desagrado, el punto de vista fisiológico, que podría ser fisiológica, que podría ser excitación y calma, y la psicológica voluntaria, que era tensión y relajación. El otro objetivo era la síntesis, donde teníamos dos tipos de dos, el segundo objetivo, tarea de la psicología fisiológica experimental, era la sintética o la de síntesis, en la que se pretendía determinar el modo y los mecanismos mediante los cuales los procesos mentales quedan conectados entre sí. Hay varios niveles de síntesis. El nivel más básico se integran todo lo que son los elementos simples como sensaciones y sentimientos, que era lo que acabamos de ver, y dando lugar a lo que son las famosas o denominadas formaciones psíquicas. Y las formaciones psíquicas compuestas de sensaciones reciben el nombre de representaciones, que son esta parte de arriba, de las cuales existen tres formas, que son las intensivas, las espaciales y las temporales. Y las formaciones psíquicas compuestas, básicamente sentimientos, se denominan afectos, y también son de tres tipos, que son sentimientos compuestos intensivos, emociones y procesos volitivos. Y el último objetivo es la creación de leyes o las leyes psicológicas, que van a determinar el proceso psíquico o principios de carácter general que rigen la formación de conexiones psíquicas. Entonces, Gunn propuso 6 leyes, de las cuales vamos a mencionar las que siguen, que son la ley de resultantes psíquicas, que pretende explicar el paso desde los elementos simples hasta la formación de elementos superiores o procesos superiores a lo largo de un proceso que culmina en una formación con propiedades cualitativamente distintas. Y la ley de las relaciones psíquicas establece el significado de cualquier contenido mental y depende de la relación, de su relación y la comparación con su contexto. Es decir, no podemos determinar que una manzana nos represente lo mismo estando en la mesa que estando en un árbol. Ahí tenemos que ver mucho el contexto. En tercer lugar, la ley de los contrastes psíquicos, que es esta de aquí, que enuncia que las experiencias opuestas se reflejan o se intensifican mutuamente, ¿sí? La cuarta ley, que es la de ley del crecimiento mental, que se apoya en la continuidad de los procesos a lo largo de amplios intervalos de tiempo. Y el quinto lugar, la ley de la heterogonia de los fines, que sostiene que cualquier secuencia de acciones voluntarias es comprensible tan solo desde los objetivos perseguidos. Y la ley de desarrollos en opuestos, que sostiene que las experiencias, sentimientos, actitudes y conductas de los seres humanos fluctúan entre tendencias opuestas a lo largo del tiempo. Principalmente. Continuamos con la siguiente, por favor.